Shalom a todo el pueblo de Israel, a todas las personas que buscan el Elohim de Israel y tratan de entender el propósito que Él tiene para todo el ser humano a través o revelado a través de las páginas de las Escrituras. Continuamos en este día con la serie Profecías al Día. Estamos en la séptima visión en el libro de Zacarías, capítulo 5, y continuamos con la segunda parte de este capítulo, la segunda parte, parte B, ¿vale? Porque la vez anterior hemos compartido la parte A. Tuvimos que dividir la segunda sección del libro de Zacarías capítulo 5. Se divide en dos visiones. La sexta visión sobre el rollo volador, y la segunda visión sobre la mujer en la efa. El título de la segunda visión es La justicia reclama juicio, lo que vimos en la parte de la visión 6, y la segunda parte trata sobre la remoción del pecado. Como la parte 2 fue un poquito larga, pues tuvimos que dividirla en dos secciones. Por eso hoy tocamos la parte 2b. Y con esto vamos a cerrar el capítulo 5 en esta ocasión. La justicia reclama juicio y la remoción del pecado es prácticamente lo que presenta en un solo título todas esas dos visiones reveladas en el capítulo 5. Los que no escucharon las partes anteriores, les invito a que escuchen la visión 6 y la séptima, y específicamente la parte 2, ¿no? La introducción de esta séptima visión, desde el verso 5 al verso 8, ¿vale? Porque hoy tocará desde el verso 9 hasta el verso 11, el último verso, los últimos versos restantes para completar la visión. Recordamos que la efa es una medida seca estándar y un símbolo de justicia. En la visión se usa esta medida para indicar que la iniquidad ha alcanzado su punto máximo. Este estado de maldad no puede perdurar para siempre en una tierra que fue reservada como posesión del Elohim de Israel. Hablando de que la tierra de Israel debe ser santa, significa que debe haber santidad en los corazones de los moradores de esta tierra. Porque no estamos solamente hablando de un pedazo de barro, de tierra, ¿no? De un espacio geográfico, sino de los moradores que ocuparán esta tierra también, ¿no? Esta es la razón por cual la maldad de ellos, según se menciona en el capítulo 5, verso 6, debe ser sacada y apartada hacia el lugar que le corresponde. Bueno, seguimos con el verso 9, Zacarías capítulo 5, pero que ustedes ya hasta este momento están al tanto de lo que presenté antes, así que pueden entender la coherencia de lo que vamos a decir a continuación. Zacarías capítulo 5, verso 9. Alcé luego los ojos y tuve una visión. Dos mujeres aparecieron con viento en sus alas, porque tenían alas como de cigüeña, y levantaron la medida entre la tierra y el cielo. Bueno, Zacarías no tuvo una otra visión, sino que dentro de la misma volvió a centrarse en los asuntos que el cielo le revelaba. Vimos esto explicado ya en partes anteriores. Al levantar sus ojos de lo que el hombre hacía y al mirar hacia lo que el cielo hará, siguió viendo una verdad muy importante para saber. Siempre estamos entre mirar la realidad terrenal, donde vemos los estragos del pecado, y la voluntad celestial que nos revela el plan para restaurar todo cuanto destruyó el pecado. Si no sabemos cómo es y cómo obra el bien, saber cómo obra el mal y qué resultado ofrece dicho conocimiento, aunque esto tiene su importancia, no edificará para nada. Una vez que hemos visto que de todo, mirando sobre la tierra, debemos levantar los ojos para ver lo que el cielo nos ofrece. Solo al ver el contraste, esto es saber diferenciar entre el bien y el mal para luego elegir el bien. La maldad es la capacidad de uno para ejecutar la destrucción, y esto hablando en general. Después de casi 6.000 años de degeneración,
Hay que asumir que la maldad ya es parte de la naturaleza humana predispuesta hacia el pecado. A pesar de que a través de la educación se logró que la maldad sea controlada en cierta medida dentro del ser humano, la promesa del Redentor de Israel es que la maldad será sacada del corazón del redimido y llevada lejos en un lugar árido, ¿vale? Es una ilustración, todo es una metáfora. Este hecho nos hace recordar una obra única. Aunque durante todo un año el que pecaba para no pagar con su vida por su transgresión podría gozar de una oportunidad de quedar absuelto mediante un sacrificio, es decir, un sustituto. El que transgredía alguna de las normas preestablecidas en el libro de la Torá tenía que traer delante del sacerdote un cierto animal sobre cuya cabeza tenía que poner sus manos y confesar sobre éste de que se hizo culpable ante Elohim para que después lo degolle allí. Una vez realizado este protocolo, el sacerdote tenía que seguir un cierto procedimiento que a su vez transfería sobre el tabernáculo la memoria del derramamiento de la sangre del animal sustitutivo de la persona pecadora. Aquí, en el tabernáculo, quedaba grabado, registrado, el sacrificio como un recordatorio. El tabernáculo actuaba como si fuera un gigantesco disco duro, una memoria virtual donde se guardaban ciertos datos que se almacenaban allí a lo largo de todo un año. Una vez que el sacerdote terminaba su tarea, el pecador podría marcharse libre de su culpa como nuevo. A pesar de que el pecador ya no se le imputaba nada más por su pecado, y este porque el precio requerido por el pecado ya había sido pagado, el registro con la iniquidad y con el precio pagado quedaba resguardado adentro del santuario. Les invito a que vean en las escrituras, Levítico 16 específicamente, todo el procedimiento para que se ubique en el contexto. Solo un día, a lo largo de todo un año, se obraba una tarea única cuyo fin era restaurar la santidad del tabernáculo y apartar para siempre jamás la memoria de toda la iniquidad cometida por los hijos de Israel hasta aquel instante. La Torá resumía este hecho así. Levítico capítulo 26, verso 22 dice: Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, iniquidad, maldad, hacia una tierra árida y soltará el macho cabrío en el desierto. La curiosidad del profeta era sobre lo que había dentro del efa. Al ver qué habría dentro, todo lo demás ya no fue una curiosidad porque todo lo demás eran ilustraciones de algo sobre cual él y por lo tanto todo el pueblo tenía un conocimiento que provenía de la Torá y de la cultura o el medio en cual habían vivido hasta aquel entonces. El joven profeta Zacarías siguió viendo a dos mujeres más. Las dos mujeres aparecen con el género femenino solo para que coincida con el contenido de la canasta, lo que había dentro del efa. A continuación, les diré que a pesar de que he buscado y rebuscado, agotando todos los recursos que tuve disponible, aún no logré recuperar el conocimiento sobre a qué describen las dos mujeres. Si la mujer que había dentro de la efa representaba la maldad, obviamente que había en Israel, que conste esto, las otras dos deben tener una relación en cuanto al significado. Como no tengo claro qué representan, dejaré el tema abierto por si acaso que a lo largo de los demás capítulos de este libro de Zacarías llegará el conocimiento para compartirlo entonces. A cambio, por eso, si ustedes en algún momento escuchan esta presentación y se le ocurre a qué representa, bueno, una vez que escuchan lo que estoy presentando y entienden las ideas, si pueden, si les sugiere, si encuentran cuál podría ser el significado, espero que me lo mande usando los medios que están al final de esta presentación. Bueno, a cambio, les presentaré ciertas interpretaciones sobre las dichas dos mujeres, ideas que no cuadran ni revelan un concepto sostenible, sino solo una acomodación de ideas. Voy a compartir tres conceptos, tres interpretaciones que hay sobre qué son estas dos mujeres. La primera es, como muchos se fían sin hacer más uso de sus facultades mentales, de lo que llaman
sabiduría de los sabios, rabinos, asimilan sin cuestionar que las dos mujeres son ángeles porque así hallaron escritos en la interpretación rabínicas, según aparece en Midrash Breshit Rabbah 21 al final, y también en Midrash Shmot Rabbah 21 con 2. También se dice que hay ángeles en forma de mujeres, según aparece en la guía de Maimónides, parte 1, donde tiene el título Perpleja, capítulo 49. Y también el Don Isaac Abarbanel en sus escrituras, pues es donde comenta sobre este verso. Otra idea, otra opinión igual de descabellada, es que las mujeres aladas posiblemente representan a Judá y Benjamín. Esta opinión viene por tomar la referencia que aparece en Esdras capítulo 4, verso 1, donde se menciona estas dos tribus y por lo tanto saltan 7 valles, entiendan el dicho, para afirmar que la mujer en la Efa serían los enemigos de estos que aparecieron cuando los judíos retornaron a construir el templo. Y una tercera interpretación. Otros ven en esta profecía a Aholá y a su hermana Oholiba, que no son más que los dos reinos, Efraín con su capital en Samaria y Judá con su capital en Jerusalén, que juntas están sacando a los malvados de la tierra y obviamente los lleva a Babilonia, ¿no? Bueno, esos intérpretes aplican los dos reinos de Israel como si fueran antítesis de las dos mujeres, según se presenta en Ezequiel capítulo 23, verso 1. Usted puede ver eh, todo este contexto. Que trajeron eh, la maldad a la tierra, bueno, que llevaron la maldad de la tierra de Israel. Esta idea vino debido a la interpretación de un tal Mardocheo Zer Kavod. Probablemente esta idea aparece en un libro que se llama Dat Mikra. Eso para compartir ciertas fuentes por aquí, si ustedes se disponen a escuchar las interpretaciones que hay por las redes sobre este capítulo, sobre esta profecía, verán muchos independientes que son mesiánicos o cristianos, interpretarán en base a estos 3 conceptos eh, que les presenté. Bueno, quizá para los que no están acostumbrados a estudiar de verdad las escrituras, para penetrar en la profundidad del conocimiento revelado o para las personas que leen la Biblia buscando algo que esté conforme al deseo que tienen sobre Israel, esas interpretaciones parecerán la verdad, pero no lo son. Son los demás detalles hallados en la misma revelación que descartan las interpretaciones mencionadas sobre quién sería posible ser las dos mujeres. No entraré a descartar esas interpretaciones para mostrar su falta de coherencia. Ustedes, si lo desean, pueden escuchar a los demás intérpretes que se dispusieron a hablar o escribir sobre esas profecías y contrastar con lo que estoy compartiendo yo. En cuanto a la relación entre lo que hay dentro de la EFA y quien la lleva desde Israel, diré lo siguiente de momento. La envidia es el brazo derecho de la maldad. La envidia obra para destruir lo bueno que hay en otra persona o algo que tiene otra persona. El objetivo principal de la envidia no es destruir el objeto deseado, sino sacarle y adquirir todo lo bueno que tiene el objeto. A cualquier costo, indiferente si para lograr dicho deseo implica destruir a la persona. Y también diré que la falta de tolerancia convierte a uno en un tirano capaz de matar a otro. Mientras tolera el mal que habita dentro de sí, muestra intolerancia hacia todos los demás. La intolerancia rompe la unidad entre las personas. Esos conceptos están bien respaldados en muchas secciones de las escrituras y a medida que ustedes estudiarán, verán cuando compararán la historia y observarán los detalles de ciertos personajes y la actitud de ellos y los resultados de sus acciones, dirán que lo que acaba de decir es correcto, es verdad. Bueno, dichas dos mujeres, dice en las escrituras que traían viento en sus alas o con viento en sus alas, venían con viento en sus alas. En el texto hebreo se usa la palabra ruach para viento. Esta palabra que ha sido traducido con viento. Esta palabra tiene varios usos, ruach tiene varios usos o significados, entre cuales
La traducción más común es espíritu, y por esa razón que los intérpretes vuelven a cometer el error de comentar que aquí el viento que traen las otras dos mujeres en sus alas representa una obra determinada por el Ruaj del Elohim viviente. Esto es descontextualizar el texto e interpretar según un deseo. Nunca se debe ignorar que una palabra hebrea no tiene un único sentido, sino que es el contexto en cual se emplea dicha palabra el factor predeterminante quien da el sentido correcto de una palabra. El término hebreo ruaj tiene distintos usos en función en diferentes contextos donde puede ser traducido con aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo tempestuoso, vacío, en vano, viento. Ahora, si dichas mujeres tenían alas, esto es determinante para saber qué es lo que necesitan para moverse, pues viento, aire, soplo. A su vez, el viento como fenómeno tiene dos usos, sea en forma física o espiritual. Puede ser una fuente de bendición o de maldición según su origen, pero no voy a entrar en ciertos detalles. En otras secciones, en otros estudios, hemos compartido un poquito sobre ciertos vientos. Por lo general, el viento dentro de las metáforas hebreas es una referencia a una obra de conquista, destrucción, juicio, guerras. Los vientos aparecen como símbolo de la destrucción producida por la guerra, según pueden leer ustedes en Jeremías 18, verso 17, o la incertidumbre de la vida, según pueden leer en Job capítulo 7, verso 7, o también en Salmos capítulo 78, verso 39. Desde la perspectiva geográfica de Israel, los vientos proceden del oeste, del suroeste y del noroeste, trayendo consigo lluvias y tempestades. Esto pueden corroborarlo en Primera Reyes, capítulo 18, verso 43 al 45, Salmos 147, verso 18, Proverbios 25, verso 23, Esdra, capítulo 13, verso 13. Los vientos constituyen un frecuente peligro permanente para las casas y los barcos, los navíos que van sobre las mares. Eso lo dice en Job capítulo 1, verso 19, Salmos 48, verso 7, Mateo 7, verso 27. También ardientes vientos secaban los cursos de agua y agotaban las plantas. Se menciona en Génesis 41, verso 6, Isaías 11, verso 15, Ezequiel 29, verso 12, Jonás capítulo 4, verso 8. Los vientos del sur y del suroeste que provenían del desierto de Arabia provocaban sequía y calor. Se menciona en Job capítulo 37, verso 17 y Lucas 12, verso 55. Porque se le permitió a Hasatán, pudo producir o controlar un gran viento que causó la muerte de los hijos de Job. Recuerdan la historia, se menciona en Job capítulo 1, verso 11, verso 12, verso 18 y el 19. El viento origina una cierta frecuencia, con cierta frecuencia, tempestades en el mar de Galilea. Yeshua, cuando estuvo en la tierra, demostró que puede, porque tiene autoridad para controlar incluso los vientos, haciendo que se calmen. Hay muchas citas, algunas están en Mateo capítulo 8, verso 23 al verso 27, capítulo 14, verso 24 al 23, al 32. También en Marcos capítulo 4, verso 37 a 41, capítulo 6, verso 48 al 51, Lucas capítulo 8, verso 23 al 25, Juan capítulo 6, verso 18. A nivel metafórico, el pueblo hebreo habla de vientos que soplan de los 4 puntos cardinales, obrando cierto juicio. Jeremías capítulo 49, verso 36, Daniel capítulo 7, verso 2, Ezequiel capítulo 37, verso 9, Apocalipsis 7, verso 1. Siendo el propio Elohim el creador de los vientos, Él los tiene a su disposición. Eso se menciona en Mateo capítulo 8, verso 26, en Salmos capítulo 78, verso 26, Salmo 107, verso 25,
capítulo 135, verso 7, Job, capítulo 28, verso 24. Bueno, hay mucho más citas. Igual el torbellino también representa la velocidad y la furia con que ataca un ejército, según pueden leer en Habacuc capítulo 3 verso 14, Jeremías capítulo 4 verso 13, y también describe la intervención personal y visible de Elohim en los asuntos humanos, según aparece en Isaías capítulo 66 verso 15. Ocasionalmente Elohim, para darle fuerza a su obra, usa el símbolo del torbellino, y eso pueden leer Ezequiel capítulo 1 verso 4. Otro detalle que aparece en este verso 9, son las alas. Estas mujeres no tenían alas. De ellas, estas expresan la velocidad, como se revela sobre la rapidez con cual Nabucodonosor forjó su imperio para que luego Carlomagno lo conquistará doble veces más rápido y con solo 30 años de edad. Les invito a que leen capítulo 7 del libro de Daniel, verso 4 y al 6. Podrán observar que Babilonia aparece como un símbolo eh, de un animal que tenía dos alas, mientras el imperio de Carlomagno de Grecia aparece con otro animal que tenían cuatro alas. Dos bestias que representan dos imperios, el de Babilonia y y el imperio griego. Por eso, dos alas, cierta velocidad. Cuatro alas, pues más velocidad todavía, ¿no? Carlomagno, quien conoce su historia, pues bastante joven, conquistó un gran imperio. Pero no eran cualquier tipo de alas, sino de cigüeña. La cigüeña, al ser un ave migratoria, es capaz de volar largas distancias, sin mucho esfuerzo, porque tiene largas y anchas alas. Por esa razón se especifica que trae viento, ya que éste ayuda al rápido movimiento de las alas. Prácticamente el propio viento las lleva. Los que saben de aerodinámica entienden mejor, ¿vale? Ahora, ¿por qué les presento estos detalles? Para que puedan ubicar el significado, porque si entienden la metáfora y conocen el significado, pueden entender mejor el contenido de las profecías, ¿vale? Ahora sabe que por qué se menciona alas de cigüeña, podría ser toda clase de ave, de una paloma, porque bueno, si la hora de Elohim no importa la cantidad de la grandeza de las alas, podría moverlo sin nada, ¿no? Pero el hecho que se presenta ave de cigüeña no es por casualidad. Por eso, importante, como decía en la parte anterior, es que recuperemos el contenido del concepto o del conocimiento cultural que tenían nuestros antepasados al escuchar, al leer, al indagar, al estudiar, al ver estas visiones, ¿vale? Era más fácil que entienda. Nosotros necesitamos recuperar el contenido del conocimiento que tenían para poder entender al menos lo que ellos entendían y a partir de aquí poder aplicar a lo que nos corresponde para nuestro tiempo, ¿vale? Pero primero vamos a seguir con los detalles, las metáforas y la referencia, para que después al final veamos un poquito de el significado, lo que nos corresponde. La palabra hebrea para cigüeña es casidah. Esta palabra es el femenino de casid, cuyo significado es propiamente amable, misericordia, misericordioso, piadoso, santo. Por el sentido de la palabra se interpreta otra vez que dichas mujeres que vienen con viento en sus alas, de cigüeñas, no por nada recalco, por el hecho que el término hebreo casid define parte del carácter del Elohim de Israel, debe que están haciendo una obra de gracia. En parte es verdad, pero por otra parte las dos mujeres simplemente se llevan algo que les identifica al lugar que les corresponde, lejos de un pueblo que debe reflejar precisamente el justo carácter de su Elohim. Según Levítico capítulo 11, verso 19, una cigüeña es una ave inmunda. Por lo tanto, no es un símbolo muy adecuado, muy indicado para describir el espíritu del Elohim viviente. El detalle de la cigüeña, en este caso, puede ser una ayuda para entender que las dos dichas mujeres
no describen un o unos espíritus semejantes. Describen, de hecho, he dicho mal que no, las dos mujeres describen un o unos espíritus semejantes al espíritu de la maldad que había dentro o encerrado en la efa, que estaba encerrado en esta efa. Obviamente, un espíritu contrario al buen espíritu del Elohim viviente. Igualmente, el término hebreo para describir al ave que lleva tales alas puede ser una referencia a algo inmundo que aparenta como si fuera algo bueno. Porque es así como obra toda doctrina del reemplazo, ocultando el mal tras una apariencia que los no conocedores, los neófitos, al ver palabras como se da casidag para cigüeñas, al asociarse con un significado amable que las cigüeñas traen los bebés, ¿no? Son aves maternas como se consideran. Son símbolo de misericordia, de piadoso, de santidad, confunden la obra de la maldad con el carácter del Elohim viviente. Por eso, las multitudes de las interpretaciones fallan el blanco y no dan con el concepto, con el propósito de las visiones. La Efa describe la visión es levantada entre la tierra y el cielo. Esto denota una ejecución de juicio ante los ojos de todos, tal como sucedía en el día de Yom HaKippurim, en la presencia de todo el pueblo hebreo por igual. Se ilustra que este juicio no sería algo en secreto, como como se presenta en esta otra idea descabellada sobre el rapto, de repente desaparecen, ¿no? No sería algo así en secreto, sino a la vista de todo. Porque el juicio no es algo que ocurre en secreto, sino que es algo que todo el mundo lo sabrá. Verso 10, continuamos. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan esas medidas? Pueden apreciar que cuando se hacen preguntas al malach, es decir, al mensajero, que este término malach ha sido traducido o se entiende en el concepto cristiano como un ángel, ¿vale? En hebreo, malach no significa ángel, sino mensajero. Se puede, siempre cuando el profeta puso alguna pregunta, se entrevé una falta de conocimiento de parte del profeta. De aquí entendemos que todos los demás detalles revelados en todas estas visiones no eran algo que representaba un problema de entendimiento para el pueblo hebreo, porque precisamente Zacarías preguntó sobre cosas que él no sabía. Conocía bien qué es la efa, la tapa del plomo, entendía, supongo, lo que era, representaba a las dos mujeres con alas de cigüeña, cosa que yo todavía lo tengo aquí, lo guardo, porque no tengo claro el asunto, espero que en algún momento lo entienda. Entendía dónde, eh, bueno, todos los detalles en cual él no preguntó. Siempre cuando no tenía algo claro, preguntaba. ¿Qué sucede? ¿Qué representa? No, aquí venía la respuesta siempre. Elohim contesta a las inquietudes. Verso 11 sigue diciendo el último verso. Me respondió, ¿van a edificarle? ¿Dónde le va a llevar? ¿Qué hace con la maldad que está aquí? Porque claro, si la elevan, esos dos que personifican las dos mujeres, le llevarán a algún lugar. ¿Dónde? Y la respuesta es, van a edificarle una casa en el país de Sinar. Ah, y cuando esté a punto, será colocada allí sobre su base. Esas son últimas palabras del texto. La palabra hebrea que ha sido traducida con edificar es baná. Baná es una raíz primaria, significa, o básicamente significa construir, y se usa tanto literal como en forma figurada. De aquí que baná significa poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fabricar, fortificar, hacer, tener hijos, labrar, levantar, maestro, obra, poner, reedificar, reparar, establecer, restaurar, obra de albañil. Es decir, algo, una tarea que están efectuando, una construcción. Van a edificarle una casa.
A edificarle una casa, dice el texto, por contraste con la casa de Elohim, verdadero, cuya residencia está ubicada en la tierra de Israel. Un espíritu inmundo debe tener también su propia casa en el lugar que corresponde a su origen. Beit HaMikdash es el título hebreo para el templo del Elohim de Israel, cuya residencia es en Jerusalén. Así bien, la maldad debe tener su propio Beit, es decir, su propia casa o templo. ¿Y esto dónde? Pues en la tierra de Sinar. Sinar estaba en Mesopotamia y el lugar es conocida como Babilonia. En la valle del Sinar fue el lugar donde se erigió la Torre de Babel. Dicen Génesis capítulo 10, verso 10, capítulo 11 del 1 al 9, les invito a que lean. Desde aquí Abraham fue llamado por Elohim a salir para ir hacia la tierra que él reservó para sí y la asignó como herencia perpetua al hijo bendito de Abraham, en Isaac. Fue en este preciso lugar donde fueron exiliados la mayor parte de todos los moradores de Judea. Digo la mayor porque en Judea quedaron las personas cojas, inválidos, enfermos y ancianos. ¿Vale? Si prestan bien atención a los relatos históricos en las escrituras, verán que no fueron todos llevados. No se quedó deshabitada la tierra, siempre. Incluso fue dejado un gobernador. Pero la mayor parte fueron en varias ocasiones pues llevados a Babilonia. Pueden leer Daniel capítulo 1 verso 2 como ejemplo. Desde la Torre de Babel y la esclavitud en Babilonia, Sinar y Babilonia, a pesar de que define un mismo lugar, son dos nombres que simbolizan uh, rebelión contra los propósitos de Elohim y por lo tanto Babilonia representa el santuario de la maldad. Babilonia siempre fue usado como símbolo de la iniquidad, pues en su seno floreció la maldad en el tiempo de Noé, y después del diluvio, cuando intentaron edificar la torre de Babel, era la tierra de las más variadas religiones. Recordamos que fue en Babilonia donde el hombre, el ser humano, quiso ser igual a Elohim y se construyó la torre de Babel. Era un país donde reinaba la idolatría, por lo que habría de ser la residencia adecuada para la maldad. Solo después de que el pecado sea quitado de la tierra de Israel, esta llegará a ser realmente una tierra santa, un camino de santidad. Es interesante que Elohim no usó el nombre de Babilonia para indicar el lugar donde iba a ser llevada la efa con la maldad adentro. Ellos conocían bien porque acababan de regresar de Babilonia. Él usó el nombre Sinar, el nombre antiguo, para que la mente de uno se sitúe más atrás en el tiempo para ubicar mejor el por qué la maldad debe regresar al lugar donde fue engendrada. Recordamos en la parte anterior por qué mencioné el uso del término mujer para la maldad. ¿Por qué fue personificada mujer? Porque la mujer tiene la capacidad de engendrar, ¿vale? El ángel guía resitúa la tapa de plomo encima de la efa como una señal de que el pecado no tendrá más dominio en la tierra de los redimidos. Esta medida, además de ser sellada, será llevada lejos de la tierra de Israel a la tierra de Sinar o Babilonia. La edificación de una casa para la maldad denota que será allí donde su estancia será permanente. Dice, colocada allí sobre su base o puesta allí sobre su asiento o pedernal, lo que expresan el sentido de esta palabra usada aquí en el hebreo. Es decir, que la efa con la maldad será fijada allí como su lugar idóneo. Si ya se tiene claras las metáforas usadas en esta visión y a qué se refería, podemos finalizar este capítulo 5. Pues el mensaje literal para aquella como para esta generación presente es que todo lo que hemos aprendido en medio de los países babilónicos por donde hemos estado o donde estamos como ovejas extraviadas, hay que devolver o dejar en estos países conocidos también como Babilonia y Egipto dentro de las metáforas, porque Babilonia y Egipto son símbolos de las naciones que esclavizaron a Israel, sea por donde sea que estamos esparcidos, sea en Europa como símbolo de Babilonia o por los Estados Unidos de los tres continentes como símbolo de Egipto. Por aquí estamos esparcidos.
Con el retorno de Babilonia, aquellos hebreos en los días de Zacarías tenían que olvidar sus antiguas prácticas para aprender a vivir nuevamente en virtud de los valores de las leyes del Elohim de Israel. De regreso a sus tierras, tenían que empezar una nueva vida, que a su vez requiere un nuevo estilo de vida. Hablo para los del pasado y entendemos que las mismas se refiere a nosotros porque estamos en la misma condición, todavía que nosotros no hemos regresado físicamente. Lo estamos haciendo en espíritu, como vimos en una sección anterior que hemos presentado, pero físicamente todavía estamos aquí. Nos preparamos con el espíritu para el momento cuando vamos a salir. Ahora, cuando vamos a salir, cuando vamos a regresar a nuestra tierra, debemos estar conscientes, y esto ya empezamos con esta preparación desde ya, que tenemos que vivir un nuevo estilo de vida diferente. Estamos aprendiendo la historia del pasado para no cometer los mismos errores, no sea que muramos por las mismas consecuencias. Una de las referencias que está en el Tanaj para el momento de cuando vamos a regresar a la tierra, dice que el que morirá a 120 años, morirá porque está maldito. ¿Por qué es una maldito? Porque está la maldición dentro de sí. ¿No? No ocurrirá milagros, pero se obrará milagros, es decir, se alcanzará el propósito de la redención en el alma del que se dispone desde ya, a nivel mental, para que su cuerpo, porque si uno no motiva la mente, no educa la mente para dar buenos órdenes, pues el cuerpo como se supone que va a accionar debidamente hacia el proceso de restauración. Entonces es por aquí que nosotros empezamos a educar las personas y las mentes para convertirse, para saber que deben dejar de ser esclavos, deben convertirse en príncipes, en reyes, y deben asumir que deben cambiar de actitud, de mente, de disposición y en todos los sentidos, ¿vale? Para no dar más detalles, para que no nos desviamos por otra senda. Entonces, eso es importante saber. De regreso a las tierras que nos corresponde, se debe empezar un nuevo estilo de vida que a su vez requiere una nueva forma de vida. Este es el mensaje presente para la serie que nosotros le llamamos Profecías al día para nuestros días. El Israel de aquella época no es más distinto de cómo somos nosotros hoy. Por igual somos un vaso de barro, un efa, una efa que abarca dentro una medida de maldad o de santidad, cada uno según se dispuso o no entrar en el proceso de la restauración. Tanto en el pasado como en el presente, el hebreo debía, por lo tanto, debe ser justo al relacionarse con los semejantes y con nuestro Elohim. Pero por la naturaleza caída, todos hemos adulterado las medidas, pesos y balanzas que son, de hecho, como vimos en la parte anterior, símbolos a través de cuales se mide nuestro ser interior. En esto nos parecemos mucho a ellos, razón por cual no debemos hablar de ellos, y sería aquí a los del día de los judíos de aquel tiempo. No, estamos hablando de nosotros, porque somos por igual parte de un mismo pueblo, herederos de una misma naturaleza, adiestrados en la misma obra malvada del engaño, predispuestos al fraude, al robo, adversos a todo lo que está bien, en contra de todo aquel que trata de hacer algo que no es conforme a lo que nuestro ego desea. Somos igual, somos según el dicho de tal palo, tal astilla, hijos de nuestros padres. Somos quien somos y hay que aceptar esta realidad. Pero no estamos solos y sin esperanza, abandonados en los brazos de la maldad que encontró una buena morada en medio de las casas de nuestras almas. Tenemos un sumo sacerdote, un redentor, un Elohim que se dispuso a hacer una obra especial para sacar la maldad de nosotros, purificarnos de sus rasgos y hacer que en lugar del mal, dentro de nosotros habite su Ruach HaKodesh, es decir, su propio espíritu, obviamente santo. Él no solo nos liberó de la condena que trae la maldad, sino que aseguró que nos librará de esta. La obra de la redención está cambiando nuestra vieja naturaleza caída, que es capaz de engañar para el provecho propio, por una nueva en Yeshua que ahora puede andar en rectitud y honrarle a él y a su papá. Vean, por ejemplo, cómo Shaul, conocido como Pablo, presenta esa realidad en 2 Corintios capítulo 5,
del verso 15 al verso 17. Como hemos mencionado antes, en el día de Yom HaKippurim, eso significa el día de las expiaciones, no es singular, es plural, no es Yom Kippur, es Yom HaKippurim. El pecado del pueblo era arrojado al desierto, después de haber sido colocado simbólicamente sobre un macho cabrío. En esta visión, sin embargo, se cambia el objeto o instrumento sobre el cual se carga el pecado. En la visión de Zacarías se ilustró una misma realidad como en la ceremonia de Yom HaKippurim respecto al hecho que la inmundicia se apartaba del pueblo, solo que en lugar del chivo, aquí aparecen dos mujeres las que llevan la maldad en un lugar lejano. Ojo, es importante que entiendan que la comparación que estoy presentando solo enfoca el hecho de sacar de Israel el mal. La iniquidad cargaba sobre el chivo que se enviaba, era cargada sobre el chivo que se enviaba. Y era llevada, esa iniquidad era llevada a un lugar árido, en el desierto, lugar habitado por ¿quién? Por toda clase de bestia inmunda, y es así como es comparado el lugar perteneciente a la tierra de Sinar. Supongo que ustedes conocen estas indicaciones que aparecen en el Tanaj, también como en Brit Hadashah, sobre la tierra de Babilonia, que será el lugar de toda ave, de toda bestia inmunda. Bueno, entiendan toda clase de espíritu. Entonces entienda por qué la maldad corresponde a aquel lugar. Todo lo que hay mal dentro de una persona, la maldad es una ilustración para describir el mal general que está dentro del carácter de una persona y la obra de redención específica que todo lo que está malvado dentro del ser humano será quitado, ¿vale? No es que Elohim nos cubre nuestra inmundicia. Hay dentro del cristianismo un cierto concepto donde una mala interpretación del libro de Zacarías capítulo 3 que hemos estudiado antes, lo mencioné y lo vuelvo a mencionar. Elohim no cubre nuestra inmundicia, Él quita nuestra ropa, y aquí se menciona la misma ilustración, pero no solamente ahí se presenta a nivel del pueblo también. La ropa, el sacerdote era un representante de todo el pueblo de Israel, no era símbolo del gobierno, del poder, aunque sí lo es, pero en este caso era un representante de parte del ser humano para con Elohim, a diferencia del profeta que representa a Elohim ante el pueblo, ¿no? Hemos estudiado. Entonces, a sumo sacerdote Yehoshua no se le vestió sobre su inmundicia, sino que se quitó su vestidura y se le dio una nueva, ¿vale? Es lo que está haciendo la redención. En este caso se presenta la misma historia desde otra perspectiva, con otras metáforas o a través de otras metáforas. La realidad es la misma que en el día de Yom HaKippurim, que en el día eh, de este símbolo que se obró sobre la vida de Yehoshua y sus semejantes que decía por igual son símbolos, ¿vale? Zacarías capítulo 3, ¿no? Se quitó la inmundicia de él, se apartó su ropa sucia, se llevó los pecados en el desierto, pues es aquí donde corresponde toda la maldad al malvado. Mientras, mientras en el día de expiación el chivo cargaba la iniquidad, una vez sacado de Israel, en una tierra lejana, pues moría, pagando con el precio de su vida por lo que cargaba, y de esta forma dejaba libre a Israel de toda culpa. En la ilustración de Zacarías, a la maldad se le concede un tiempo para seguir en su templo. En Zacarías se nos indica el tiempo de la destrucción de la dicha maldad. No se indica el tiempo de la destrucción de la dicha maldad, sino que ésta se llevará lejos, lejos de Israel. Pero en esta visión se nos revela lo que sucederá, el orden de los eventos que nos importa, nos incumbe a nosotros ya en breve. Para que los redimidos de Israel, retornen a sus tierras y para que tanto de ellos como de toda la tierra de ellos se levante la maldad, debe que se manifieste el espíritu o los espíritus que personifican a las dos mujeres, ¿vale? Todavía no lo sé, pero espero que lo entendamos y con vuestra ayuda, si será posible, pues saberlo. Esto no sería una apariencia de paz y tranquilidad, porque de ninguna forma la maldad sale por las buenas.
El purificador de plata, como es comparado Elohim, debe encender el fuego. Entiéndase con esto, encender el fuego, la suma de todas las herramientas de juicio. Para poder purificar todo rastro de maldad, toda la escoria y a la vez forjar el metal, es decir, el corazón de las personas, para brillar y poder servir para un uso de honra. Si no han, como saben, esta serie se llama Profecías al Día, aunque estamos hablando del libro de Zacarías. Les invito a que presten atención a los demás capítulos que hemos presentado bajo esta serie sobre este título, Profecías al Día, porque en algunos van a ver algunos detalles que corresponde a esta metáfora o a este hebraísmo, encender el fuego. El purificador de plata enciende el fuego para quitar la escoria. Es una metáfora, un hebraísmo que deben entenderse en su contexto. Cuando se van ubicando en el contexto donde se hace uso y trata de imaginarse, si no vieron, pues traten de ver, les insto que vean la fundición, cómo se obra la fundición y el proceso mediante el cual se fortalece, se endurece. Todos los que trabajan en construcción conocen el término de hierro forjado, ¿vale? El hierro forjado es que pasa por un proceso de endurecimiento para que pueda aguantar que un pilar de hormigón no se rompa con facilidad, ¿no? Entonces es así como se quema a una gran alta temperatura el fuego, se prende un fuego, ¿no? Para que el metal se ponga aquí y se separe a través del fuego, se convierta en un líquido todo este metal y pueda separarse la escoria, los metales que no valen y que no tienen precio y que no son importantes, lo que no tienen fortaleza en sí, se separan del metal. Además, para fortalecer el metal, a la medida que este está caliente, encendido, muchas veces lo vieron como aparece como lava, como rojo, aquí se dan muchos martillazos, ¿no? Para que el metal tome la forma indicada y para que se comprime mejor las partículas de hierro entre sí. Ya saben que todas las partículas están agrupadas y tienen una estructura. Entonces, para que la estructura esté compacta, sea quitada de medio todas las partículas de residuos, los martillazos, y otra vez se mete en el fuego para recalentarse, otra vez se martilla, eh, se logra dar la forma indicada y si así se fortalece, se convierte en acero también, ¿no? Esta metáfora se usa en las escrituras para presentarse o para describirse las pruebas. En Brit Hadashah se menciona el fuego de las pruebas que Elohim trae porque tenemos demasiada como dice, escoria, demasiada maldad, demasiada inmundicia e impureza. Y aunque no lo deseamos, es imprescindible para forjar nuestro carácter, para fortalecer este hierro que se convierta en acero forjado, en hierro forjado, para que podamos servir para un buen uso. En el libro de las Revelaciones se indica hacia un tiempo en el que el impío continuará en impureza y el santo se santificará más. Apocalipsis 22, verso 11 lo dice. Aquel tiempo iniciará pronto cuando el juicio del Elohim, en ese tiempo del juicio purificador, entonces se pondrá fin a este tiempo de los últimos días de potestad del mal sobre el pueblo de Israel y dentro del corazón, de los corazones, ¿no? De esos vasos de arcilla que somos. Los juicios limitarán el mal en la tierra que pertenece al dominio, limitarán el mal a la tierra que pertenece al dominio de Sinar. Sobre Sinar reina el príncipe del mal. ¿Quién es? Pues Hasatán. Se le concede un tiempo de 1000 años para seguir teniendo un propio templo hasta el final de los siguientes 1000 años, cuando será el último tiempo del fin de la propia existencia del mismo mal. Para más detalles pueden ver Ezequiel capítulo 38, ¿vale? El cementerio o la tumba del príncipe del mal quedará para siempre
a la vista y como recordatorio, ¿vale? Eso será la última guerra eh, después de los 1000 años, ¿vale? Estamos teniendo en un futuro cercano la guerra de Gog y no, de guerra de Armagedón, y eso es una referencia a lo que sucedió en el monte Megiddo tiempo atrás. Dos referencias, hay parte de la historia. Y la última guerra que tendrá dentro de 1000 años es contra Gog y Magog. ¿Y quién es el príncipe de ellos? Pues el mismo Hasatán, quien reinará, tendrá su templo por 1000 años en Sinar, mientras en Israel tendrán paz y seguridad. La maldad pues estará en su lugar, lejos de Israel, haciendo sus cosas. Bueno, mientras Yeshua HaMashiach prepara una morada para sus redimidos, el espíritu del anti-Mashiach, y no piensen únicamente porque saben que hemos hablado que la segunda de la deidad de la triunidad cristiana, bien venerada y conocida como Jesús, el dicho Cristo, en realidad es un mito deificado, como persona jamás existió, pero este es el espíritu del anti-Mashiach que obra o reina hoy en los corazones de muchos hebreos israelitas, ¿vale? Debe ser quitado, debe ser destruido para que Elohim pueda volver a morar en su corazón. Y esto hemos visto que será, que sucederá al estilo como sucedió en Egipto, cuando 10 plagas pues dejó en ruina, en desgracia y a la vista desnudos, como se presentan en las escrituras, en las metáforas hebreas, el poder de estas dichas deidades. Igual sucederá con las séptimas postreras plagas. Dejará a tal Jesucito pues desnudo sin poder para defender a los suyos de los juicios que el Elohim viviente, el Elohim de Israel, Yeshua, el poderoso redentor de Israel, hará, específicamente hablando del cristianismo. Ya eso si se extiende a nivel de todas las religiones del mundo, pero la mayoría de nosotros a quienes conectamos o tenemos o tuvimos conexiones con el cristianismo. Por ende, por eso damos cierto énfasis, pero no hay que limitar la mente nunca al cristianismo, sino siempre ver la potestad de Elohim, pero esto obrará entre todas las naciones y sus deidades, ¿vale? En Egipto no había solo eh, una sola deidad, sino 10 plagas, 10 deidades, ¿vale? Actuó contra 10 deidades principales, se mencionan en las escrituras. En este caso, la 7 es el número de la plenitud del juicio, pues alcanzará a todos, porque en todas las naciones del mundo donde hay ciertas religiones y se invoca dichos salvadores, Mesías, eh, quedarán desnudos. Se mostrará que no tienen potestad y no pueden defender ni proteger a los suyos, a pesar de su sacrificio o ofrenda que harán sus moradores, sus adoradores, al estilo de los profetas de Baal cuando invocaba sobre el monte Carmel. ¿Vale? ¿Qué sucedió en el monte Carmel? Pues Elías degolló a todos. Es una ilustración, si quiere transmutarla al tiempo que viene, porque es igual como quedarán todos los que invocan esas deidades, pues degollados. Es decir, alcanzarán la muerte independiente de la forma eh, en cual eso sucederá. Entiendan solo el final, no, la comparación de la práctica del estilo y el resultado les llevará a la muerte. Por eso es importante siempre investigar el pasado para conocer lo que va a suceder. Cuanto más estudiamos más el pasado, más entendemos el futuro. Y aunque desde esta perspectiva, en este instante, todo lo que estoy diciendo puede decir, ah, qué interpretación bonita o descabellada, el tiempo probará de parte de quién hablará. Y cuando verán, sabrán de parte de quién hablé o quién fue, qué espíritu habló mediante este servidor hacia ustedes. La maldición obra en virtud del poder de la maldad. Cuando se obra maldades, la maldición es el propio fruto. Todo aquel en cual se encuentra maldición morirá, tarde o temprano. Consumir la maldición o convertir todo en bendición sería algo un milagro, solo un milagro que tendrá poco alcance. Por eso la redención no solo perdona y regala bienestar físico y espiritual, sino también restaura, purifica. Ahora, la restauración implica quitar la escoria, es decir, librar a la persona de la culpa del mal y hacer secar o sanar la fuente que engendra la maldad.
Cuando el pecado es apartado de una persona y la persona no estará más presta a pecar, la redención concluirá la parte más difícil de su obra restauradora dentro del ser humano. Si una persona ya no peca, no significa que es perfecta, no. Como el pecador pecado es transgresión de las instrucciones de la Torá, el que no peca, por lo tanto, no transgrede la Torá. El que anda en obediencias a las normas de la Torá, en realidad se dispone a caminar hacia la perfección, y esto llevará su tiempo. Eso eso quiere decir restaurar a 100% todas las capacidades del ser humano al modo como originalmente fue creado. Si de verdad deseas vivir en santidad para que tu alma sea una morada para el Espíritu del Elohim viviente, un lugar, en lugar de ser más lugar del espíritu de la inmundicia, debes disponerte a que la maldad sea sacada de tu efa, aunque para que eso ocurra, debes disponerte a que cierta obra, movida por ciertos vientos, desarraigue la maldad a vista de todos. Si has prestado oído inteligente al uso de las metáforas hebreas, entenderás todo cuanto acabo de decir. Y si no, pues siempre puedes preguntar usando los medios de comunicación que están disponibles al final de esta presentación. Esto lo tendrá tanto en audio como por escrito también en formato PDF, y el archivo quedará guardado en el grupo En Defensa de la Verdad. Salmo 14, verso 7 es la última cita, con esta quiero concluir. Empieza con una pregunta. ¿Quién traerá de Sión la salvación de Israel? Bueno, de Sión sabemos que sale la Torá, y la Torá sobre quién revela, pues revela el corazón de Adonai. ¿Quién es el Elohim de Israel? Pues es Yeshua. Muchos no creen eso, no saben, ya lo conocerán, por fin me conocerán, dice en el libro de Oseas, y es prácticamente lo que nosotros hemos presentado sobre la identidad, muchísimas horas, decenas y decenas, creo que hay más de 100 horas de presentación sobre quién es el Elohim de Israel que mora en Sión y traerá salvación a Israel. Esa fue la pregunta, pero el texto sigue diciendo, cuando cambie Adonai la suerte de su pueblo, sucederá algo maravilloso. Exultará Jacob. Con Jacob se resume la suma de todo Israel. Dice, se alegrará Israel. Sean exaltados para siempre jamás, Yeshua Elohim de Israel y su Padre por todo. Amén. Espero que ha sido de bendición, de gran bendición para ti, prestar atención a toda esta presentación, y que espero que tuviste paciencia. Bueno, si me escuchas hasta este momento, pues ya es un honor por mi parte, porque me dedicaste tanto tiempo y estuviste aquí presto a estudiar junto conmigo todas estas maravillosas de las Escrituras. Espero que me acompañe, maravillas. Espero que me acompañes también en porque nos quedan hasta el capítulo 14, demasiadas revelaciones. Todos y cada uno de esos capítulos vamos a seguir presentando con la ayuda del Ruach del Elohim viviente, quien espero que sea nuestra guía, tanto para inspirarnos en cuanto al entendimiento de lo que se está presentando en su escritura, y también para que nos dé capacidad de discernimiento para entender lo que se presenta en las escrituras y sacar provecho para nuestra propia vida. En el nombre de Yeshua espero que todos sean bendecidos en gran manera. Pues hasta la próxima. Shavua Tov. Feliz semana. Beshem Yeshua a todos.